Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, buenas noches, pueblo dominicano. Señores, como siempre, iniciaremos nuestro espacio con la nota editorial de Tele Radio América. Editorial de Tele Radio América, el canciller. El canciller de un país es un funcionario de alta jerarquía en cualquier estado moderno. Hoy nuestra Cancillería está representada por Roberto Álvarez Gil, discreto, pero de actitud firme a favor de nuestra nación. Los logros están ahí. La Alianza para el Desarrollo en Democracia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, ejemplos en la región de estabilidad política y económica. Ese acuerdo nos ha permitido que empresas norteamericanas nos hayan escogido para invertir en el país en momentos en que se habla de relocalización de las empresas norteamericanas en América Latina debido al conflicto entre Estados Unidos y China. A nuestro canciller debemos la exitosa visita del presidente Abinader a Argentina y Chile, donde se abrieron lazos comerciales y estratégicos con esas dos naciones. La situación haitiana ha sido manejada con cuidado, pericia, pero con la firmeza de defender nuestros intereses como nación. Por primera vez tenemos una política de Estado para enfrentar la problemática de nuestro inestable vecino. Nuestras embajadas y consulados se han convertido en epicentros de promoción comercial y cultural tras los momentos vergonzosos dejados atrás en que nuestro cuerpo diplomático era el hazmerreír de la comunidad internacional por su falta de preparación. Nuestro canciller Roberto Álvarez Gil no es un improvisado, de sólida formación académica, con maestrías en prestigiosos centros del pensamiento, como es la Universidad Johns Hopkins, y su paso por la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo lo avala para el cargo que hoy ocupa. Hoy, Multimedios Teleradio América reconoce la labor de este funcionario. En buenas manos está el pandero. Bien, gracias. Fernando, estamos en espera de que llegue nuestro invitado, el doctor Guido Gómez Mazara, quien estará con nosotros compartiendo este espacio. Así que podemos comenzar con comenzamos uno de los temas. Pero yo quiero, antes de que iniciemos con los temas, que siempre son temas muy juiciosos los que tú traes en carpeta, dar un saludo allá en mi pueblo a unos amigos que nos ven todos los sábados, al licenciado Lugo, a Eduardo Peña y a Francisco Peralta, tres destacados comunicadores de la provincia y el noroeste. Así que mis saludos a ellos. Fernando, y se fue, o lo fueron, ¿verdad?, a don Roberto Fulcar, Sí, ministro de Educación. ha sido una pena, ¿verdad? Que pienso que fue muy tarde. Sí, realmente ha sido una pena que no haya podido realizar las funciones esperadas en educación, porque siempre hemos dicho aquí que educación es el principal factor de desarrollo. ¿Tú crees en cualquier país? Que fue tarde? Debió haber seguido antes, porque demasiado conflicto generó. Yo pienso que el presidente Luis Abinader es muy solidario con la gente, con su gente, que hicieron campaña con él. En el caso de Fulcar, tú sabes que Fulcar era el coordinador general de la campaña. En dos campañas. En dos campañas. Fue su jefe Entonces, de campaña. había que tener algún tipo de solidaridad con él. El presidente le dio las oportunidades pertinentes, por eso se piensa que tardó mucho.
Ahora, una cosa, Fernando, es trabajar para un partido que trabajar para el país. Son cosas muy distintas, ¿eh? Bueno, Los compañeritos... debería ser distinta, es distinta, pero debería ser igual. Lo que sucede es que los partidos políticos no se han preparado lo suficiente en la oposición y en consecuencia cuando llegan al gobierno llegan con el mismo desorden que tienen en el partido y llegan al gobierno. Eso fue lo que le pasó Y a entonces Roberto, eso fue lo que le pasó a Roberto Furcar. Bueno, yo diría que los Porque la gobiernos verdad que republicanos es un año prácticamente perdido, educacionalmente hablando. así mismo es. Tanto dinero, tanto técnico, y hoy prácticamente la educación dominicana sigue, quizás no ha retrocedido, pero sigue estancada. Yo pienso que... Y uno pensó que Roberto Furcar, con ese background que tiene, ¿verdad? Pero el hombre no dio pie con bola. Así mismo es. Sí, vamos a esperar ahora a este equipo que llegó con experiencia. El profesor Ángel Es una persona Hernández preparada y Julio Cordero. y tiene más de 24 años perteneciendo a este partido. ¿Quién? Y es Ángel Hernández. Está de los años él 90. es PRMista. Sí, no, pues, comenzó en el PRD. Ya en el año 2000, cuando Hipólito, él estaba Pero él no, cerca de... él no es un activista, es un activista pasivo. Él es un miembro del departamento técnico Ya. del partido, o sea que en el departamento Pero la verdad técnico... que viene revestido de mucha esperanza. No, y de- Oí y de- que dijo- Él es capaz y tiene mucha experiencia. Y Julio Cordero. Porque así él que fue Julio 4 años viceministro con de Doña Milagro, Milagro. pero al mismo tiempo él es rector de una universidad. Y profesor en Y varias ahora universidades. mismo estaba trabajando como asesor del presidente de la República en el plano educativo y hacía una cantidad de funciones. O sea, que estaba donde el capitán lo estaba viendo todos los días. Siempre se ha pensado que él, en uno u otro ministerio, él venía a ¿Y sustituir. qué tú, por tu experiencia, tanto de Estado como académica, podría pasar en los próximos días? ¿Habrá nuevos nombramientos? ¿O nos quedaremos ya Eso es lo con lo que hicieron? Eso es lo que yo espero, o sea, que el presidente de la República entienda que tiene que reforzar el gobierno y hacer un poco. Tú sabes que aquí hemos discutido mucho el tema del relevo. Si hay dos gente que están con el relevo, somos nosotros dos que creemos que hay que sustituir Totalmente de acuerdo. los viejos Sí, sí. por nuevos jóvenes Pero jóvenes calificados y capacitados. calificados. No vayan a hacer como lo hicieron con Jean Alain, Fíjate ¿verdad? que ahora Petro está nombrando ministros que toda la sociedad lo acepta, porque ahí no hay un ministro que no tenga capacidad, experticia en los gobiernos. Y No hay uno. y experiencia. Y además, con edad, porque lo que sucede es que realmente para tener experticia, que significa experiencia y capacidad, hay que tener tiempo. Que no es lo en el mismo que pasó desempeño. con Pedro Castillo. Que no creo que llegue a diciembre. Pedro Castillo está muy mal. Tu amigo, ¿verdad? Sí, Petro también es mi amigo. Y que te dije que Pedro iba a ser un Y fiasco. Boris también. Son amigos tuyos Y Xiomara personales. Castro. Amigos personales. Y Bukele. Xiomara está un poco más sosegada, más estable. Y yo espero que Petro pueda reivindicar esa izquierda. Porque Bueno, Petro podría ser un segundo Mojica, ¿eh? Que viene de esa guerrilla y sin embargo hizo un gobierno reconocido por el mundo y sus adversarios. sí, pero Petro ahora fue alcalde de Bogotá también. Sí. Y al mismo tiempo también senador por mucho tiempo. Pero fundamentalmente el tema de Petro es que Petro ha logrado una alianza, una gran alianza, Nunca viste en Colombia. con un plan, que es lo que siempre hace falta, hay que tener un plan. Pero Y entonces en base a ese plan hizo las alianzas y ahora que no tenía la gobernabilidad, porque el problema es que él sacó 11 millones, pero el contrario sacó 10. sacó 10. No tenía la gobernabilidad Hay un y 50. está buscando entonces con ese mismo plan lograr alianza ya con los opositores para tener la gobernabilidad necesaria para hacer las reformas Y que el le plantearon. presidente Uribe no ha hablado, ¿verdad? Sí, no, él se reunió con el presidente Uribe. Se reunió. por más de 2 Qué horas. bueno, ¿eh? Sí, con el candidato que perdió. Porque también. ese hombre es una guillotina.
Sí, en Colombia. Y ellos más o menos se pusieron de acuerdo, tuvieron casi 2 horas reunidos. Es prácticamente el decano de los Sí, presidentes. ese es el dirigente fundamental de Colombia, Él es el que hace de gobierno. él es el que hace el equilibrio en Colombia. Él es el que manda. Iván Duque no ha dicho esta boca mía después que No, ese no, ese. ganó Petro. Ese es lo que está haciendo una cantidad de cosas para amarrar, cosas que no le van a permiten tomar a como Petro. delivery, que toma como delivery del tío San, que como presidente de Colombia. Bueno, eso hace mucho, no es solamente él. Y quizás eso es lo que le ha pasado a Pedro Castillo, que lo han mandado a hacer unos mandados y no ha querido. Bueno, Pedro Castillo, el problema de Pedro Castillo no ha tenido capacidad, no tiene capacidad, pero al mismo tiempo también, por presiones se desprendió inmediatamente del gabinete que él originalmente nombró, que eran del partido que lo postuló, y en consecuencia ahora no tiene ni partido, ni tiene tampoco Fernando, la oposición tú sabes que el apoyándolo. populismo, la base del populismo es la ignorancia. Y los seguidores son los fanáticos, que es igual a más ignorancia. Por eso yo le temo el populismo. Un populismo devastador. El populismo le ha hecho mucho más daño a América Latina, que todas las ideologías juntas. Pues el populismo es una veleta, es ecléctico, no tiene finalidad, no tiene objetivo. Se mueve en función de lo que el viento diga. Es un pirata de los mares. Y eso es lo que ha pasado con algunos presidentes que han fracasado en América Latina. Ese populismo tan arraigado. Pero no sé, porque cuando se habla muchas veces de populismo, eso lo utilizan fundamentalmente los conservadores para atacar a todo aquel que de una u otra manera tiene ideas progresistas. Bueno. Porque yo no sé si tú me estás diciendo que Lula, que Evo, que el de Ecuador, Rafael, son populistas, no sé si a eso te refieres. ¿Cuáles? Fernando, vamos a hacer nuestra primera pausa fuera del tiempo. Quizá nuestro invitado pues llegue, ¿verdad? Que no queremos perder esa entrevista con uno de los jóvenes más calificados. No, pero supongo que sí, que había que hacerla ya hace rato que había que hacerla. Ok, regresamos, señores. Señores, tal como anunciamos, tenemos con nosotros al doctor Guido Gómez Mazara, abogado y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y yo quiero agregarle algo. Para mí es uno de los más formidables polemistas que tenemos en estos tiempos en la República Dominicana. Doctor, buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer estar con dos buenos amigos. Gracias. Así es. Don Fernando Mangual. Buenas noches, Guido. Yo quiero agregar a lo que acaba de decir. Es sumaría que desde mi punto de vista, Guido es uno de los pocos políticos, desde mi punto de vista, capacitado y que simultáneamente siempre vive desaprendiendo para aprender. Para mí, el caso de Guido, y yo diría que de Ramón Albuquerque también, son dos modelos que los políticos dominicanos deberían seguir. Principalmente los políticos jóvenes, que son fundamentalmente los que tienen que prepararse. En este caso, se da con Guido, que tiene esa capacidad, esa experiencia y simultáneamente también que es un hombre muy joven. Pero nosotros no vinimos a eso. No, pero hay otra cosa que quiero decir también. Quiero darle un saludo a tu familia, a tu hermano economista y principalmente a tu mamá, a Carmen Mazara, que La jefa de la tribu. exactamente, que es una gran amiga. Nosotros no vinimos aquí. Sí, no, hay que venir a esto. Ni nos vamos a inscribir en ese club de lambonismo VIP que hay en la Hay que República hacerlo Dominicana. antes de Doctor, que llegue.
Usted es un hombre con un profundo conocimiento de la geopolítica. Y vamos a aprovechar su presencia para que nos haga un análisis en este primer segmento sobre las consecuencias de la visita de la representante Nancy Pelosi. ¿Qué podría pasar para poner fin a la guerra en Ucrania? Y entonces terminar con lo que está pasando Perú y su presidente Pedro Castillo. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo lo que sí creo que el aterrizaje de Pelosi a Taiwán es una clara manifestación de una visión estratégica de los Estados Unidos, que tiene dos lecturas desde mi humilde punto de vista. Aunque ese mundo bipolar ha sido transformado por las nuevas reglas, fíjate que en todas las actuaciones de Rusia, en el nuevo ordenamiento mundial, China se plantea como un aliado esencial. Y en la medida que eso ha pasado, la imagen internacional de los Estados Unidos se ha visto disminuida y en el orden local, Biden registra niveles de impugnación altísimos en la sociedad. La llegada de Pelosi, no obstante advertencias, contribuye a un reordenamiento de una nueva realidad en el orden internacional. En primer lugar, le envió un mensaje a China, de forma transversal, conecta a quien en términos prácticos es un constante desafiante de la política norteamericana, que es Putin. Pero en ese mismo orden, yo siento que la lectura también tiene que ver con intereses internos en los Estados Unidos. Miren por qué. Biden, que es un presidente que ha tenido que administrar una situación de crisis, es de los últimos presidentes norteamericanos que antes de llegar a la mitad del término genera niveles de impugnación muy altos. Así es. Y por vía de consecuencia él tiene que reconstruir en la lógica del ciudadano norteamericano la idea de que los Estados Unidos sigue siendo el país todopoderoso. ¿Por qué? Porque su contraparte en términos presidenciales en los Estados Unidos es sin lugar a dudas Donald Trump, que contrario a todas las predicciones aparece con amplísimos niveles de simpatía. Y por vía de consecuencia, esa es mi visión e interpretación de esa realidad. Segundo orden. Miren, la crisis entre Ucrania y Rusia ha posicionado lo que era la lógica propia de la Guerra Fría. Dos grandes imperios se dividían el control del mundo. En otro contexto, porque el mundo de hoy no se parece al de hace 30 o 40 años. Sin embargo, cuando tú ves la alianza estratégica entre China, Rusia, te darás cuenta que ya el mundo dejó de ser bipolar. Si no hay otros intereses, cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de la expansión de la inversión china en toda América Latina, te darás cuenta que los chinos han ido avanzando significativamente. Mi criterio es que la llegada de Pelosi, más que una acción diplomática de formalidad, es un acto de reposicionamiento de la lógica norteamericana frente a los intereses de carácter internacional. En ese mismo orden, tú me planteas el tema de Pedro Castillo. Así. Mira, el fenómeno de los outsiders en América Latina es un fenómeno donde la cura ha salido peor que la enfermedad. Sin embargo, la gran culpa la tienen los partidos políticos tradicionales. Haciendo un reconteo histórico, Perú era un país con un partido emblemático, el APRA, el partido de Víctor Raúl Allá de la Torre, que Alan García lo usaba coyunturalmente. Cuando él era candidato, el partido se inflaba, cuando no era, se reducía, y terminó de manera trágica. Ustedes saben perfectamente lo que aconteció. Sin embargo, en los últimos 10 o 15 años, la construcción electoral que ha prevalecido en el caso de Perú es hacer todo el esfuerzo para cerrarle el paso a Keiko. Y tú ves que Keiko va adelante en todos los procesos, después se le combina y los resultados del país lo conoce perfectamente. Pedro Castillo es el típico outsider. Él es una persona que viene de una formación magisterial. Él era líder del sindicato de profesores en Perú. Sin embargo, no me malinterprete lo que voy a decir, porque yo no tengo una concepción elitista de la gestión pública. Pero yo pienso que cuando en nombre de la insatisfacción muchos electores apuestan a derrumbar el que está arriba y que venga el otro, no se detienen en que si ese otro posee las herramientas, la preparación y el adiestramiento indispensable. Yo lo vi en el marco de la campaña electoral inclusive
Pedro Castillo no tenía un dominio temático de los aspectos fundamentales. Sin embargo, ahí están los resultados. En Perú hay un serio problema de gobernanza, de gobernabilidad, y la misma diversidad de actores en el Congreso imposibilitan una gestión. ¿Qué yo creo? Que al final de la jornada quienes pierden son los ciudadanos, en este caso específico de Perú. Y no hagan el ejercicio típico que se ha hecho cuando se quiere, por lo menos post-Chávez, con esa lógica de la izquierdización de toda América Latina. No incorporen la lógica de países que votan hacia la izquierda, empaquetando a todos los dirigentes liberales y progresistas de la misma manera. Como hacía en la década atrás, yo hacía la distinción entre la Bachelet y Lula con Chávez, Maduro, Ortega, que son dos cosas diferentes, tienen pensamiento de izquierda pero totalmente diferentes. Yo pienso que Castillo, en el caso de Perú, necesariamente es un líder con una militancia ideológica reconocida, pero no es el típico político de una formación tradicional. Él es más un dirigente asociado al gremio de profesores que evidentemente tenía simpatías por los proyectos políticos de izquierda y alternativos, porque en Perú ha habido un proceso sumamente interesante en los últimos 40 años. Había una figura, el presidente Gonzalo, pero su nombre es Abimael Guzmán, que lideró uno de los proyectos de izquierda más aberrados que conoce la historia latinoamericana, Sendero Luminoso, que hacía unas interpretaciones maoístas un poco extrañas, y el presidente Fujimori en su ejercicio lo tomó preso. Y el proceso de izquierda en todo Perú ha sufrido una etapa de deterioro. Yo les recomiendo a ustedes que se lean una novela interesantísima que publicó Vargas Llosa hace como 20 años, que se llama La historia de Maita, que es una crítica terrible que le hacen a Alejandro Maita, una figura inspirada en las ideas de izquierda, que fue a la montaña del Jauja y pretendió hacer la revolución, nunca la hizo. Y es una crítica, pero también un espejo de cómo los proyectos políticos de izquierda revolucionaria en Perú han sido muy caricaturizados. Conclusión, Pedro Castillo va a tener problemas y él no es la persona que tiene las destrezas indispensables para conducir de la mejor manera posible el Estado peruano. ¿Usted cree que la República Dominicana debe verse en el espejo de Perú en estos momentos? Lo que pasa es que, mira, cualquier país se parece a este, pero nosotros no parecemos a ninguno. Y la gente que en los últimos 30 o 40 años ha estudiado los fenómenos políticos, se da cuenta que aquí en el país las cosas cuando llegan con un nivel de rezago. ¿Un nivel de? Rezago. O sea, un nivel de dilación. Cuando llegan, y no necesariamente llegan. Por ejemplo, cuando en toda América Latina se apostaba a los outsiders, aquí hubo un intento de un outsider. La gente quizás no lo recuerda, Fernando lo puede recordar. Mira, yo no sé si ustedes recuerdan lo que fue Moderno. Sí. Cuando en los 90 hubo una crisis del sistema de partidos, aquí José Israel Cuello, Andy Dawager y un grupo de personas quisieron... Aníbal de Castro. Juan Bolívar. No, Juan Bolívar no estaba ahí. Aníbal de No estaba ahí. Castro. Aníbal de Castro. Quisieron construir una opción de un outsider. Pero también, cuando Jean Bertrand Aristide utilizó la plataforma de la religiosidad para conseguir un éxito en Haití, aquí se hizo un intento con el padre Toño, yo no sé si ustedes lo recuerdan. También. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no necesariamente lo que funciona en otras sociedades aquí es aplicable. Ahora, es innegable que aquí hay un descreimiento, y así lo registran las cifras de las encuestas, en el sistema de partidos. Lo que ha hecho el liderazgo político en el país es que se ha pretendido reinventarse cambiándose de siglas. Por ejemplo, lo que era PRD antes, el partido en que yo milité, es PRM ahora. Lo que era el viejo PLD se fraccionó y entonces el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero quienes se trasladan de una jurisdicción a otra desde el punto de vista partidario son los mismos dominicanos, con virtudes y con defectos. No, yo tengo una frase, yo digo que nosotros en el PRM cambiamos de casa pero no de mañas. Entonces tú tienes un partido con siglas nuevas y con conductas y comportamientos similares. Al viejo partido. ¿A qué te conduce eso? En que hay que construir desde mi óptica en el PRM una alternativa interna diferente, que utilizando la plataforma del partido sea capaz de administrar lo que yo llamo mayorías ciudadanas.
porque, repito, los partidos siguen descendiendo en la estima del país y la gente que impugna el comportamiento de los partidos políticos sigue creciendo. Al final de la jornada, radica en los partidos políticos la capacidad de seguir conectando con la gente. Pero en la actual coyuntura, a pesar de la insatisfacción, de la indignación que tenemos, yo no veo en lo inmediato la posibilidad de un vengador social o de un outsider en el país. Yo en ese sentido, si me lo permite Jesús María, y con el permiso tuyo, tengo dos preguntas que te voy a hacer, están vinculadas, por eso quiero hacerlas una detrás de otra. La primera que te voy a hacer, Guido, es, ¿para qué tú quieres ser presidente? ¿Para qué tú quieres ser presidente? Me dijiste dos, espero la segunda. No, la segunda viene después que tú me respondas, porque está fundamental en lo que tú me digas. Sí, lo que pasa es que yo siempre creo en la lógica de escuchar las preguntas y después responder, pero lo voy a hacer. Sí. Mira, en primer lugar, más que un proyecto de carácter personal, yo tengo mayor satisfacción por la primera persona del plural, nosotros. Yo hablo de nosotros porque yo soy parte de lo que muchos llaman la generación sándwich. ¿La generación? Sándwich, que no está representada en el viejo liderazgo y evidentemente es mucho más madura que las figuras emergentes. Nosotros hemos sido generacionalmente eclipsados porque los líderes políticos tradicionales se dilataron demasiado en el centro del debate nacional. Y frente a eso no nos permitieron construir una opción de carácter político electoral con potencialidades porque todos debimos esperar. Frente a eso, digo, yo respeto las reglas de casi eternidad de muchos dirigentes políticos en el país, contrario a otras sociedades. O sea, tú vas a Estados Unidos y Clinton está vivo, pero ya. Obama está vivo, pero ya. Ahora, ¿para qué yo quiero ser presidente? Nosotros queremos impulsar un proyecto de carácter presidencial porque sentimos que la democracia dominicana le ha fallado a los ciudadanos. Porque en sentido general, las políticas económicas que se han diseñado en los últimos 15 años o 20 años, desde el punto de vista de lo social, han sido políticas excluyentes que han estimulado un crecimiento de la economía, pero a su vez una profundización del nivel de pobreza de la gente. Frente a eso, siento que es necesario en la actual coyuntura, para no provocar la llegada de un outsider, que gente que venga del aparato partidario tenga conciencia de construir una mayoría, más allá de la lógica de los partidos, que le dé razón de ser a la democracia, haciendo un país donde la riqueza sea mejor distribuida, donde rompamos de una vez para siempre con la tesis de que pocas manos concentran mucha riqueza. En el año 1998 hay un estudio que yo tuve acceso del BID que establecía que en el país 4% de la riqueza nacional era controlada profundamente y del 40% de la riqueza, ese 4% la controlaba terriblemente. ¿Qué te quiero decir? Hace 25 años, mientras el país crecía, el nivel de desigualdad se profundizaba. Y en esa dirección yo camino todo el país. Y lo que siento es que para mucha gente distorsiona el sentido de la democracia y cree que la democracia son elecciones cada 4 años. Pero también la democracia es un instrumento para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la gente. Y hemos entendido que llegado el momento de establecer una candidatura presidencial que trabaje efectivamente para eso, para incluir a los históricamente excluidos. Por eso creemos pertinente construir una candidatura presidencial. Sí, viene la segunda pregunta. Yo te he escuchado a ti decir que tú eres un dirigente democrático y progresista. Y lo que acaba de plantear va dentro de esa línea. Yo entiendo que ciertamente lo que ha fracasado aquí es precisamente no haberle dado calidad a la democracia, Claro. que es lo que tú quieres, darle calidad a la democracia. Y eso significa hacer una serie de reformas porque hablaste de las desigualdades también, Claro. que es de lo poco que se habla aquí, de las desigualdades que genera la pobreza. Y que el crecimiento económico se da, crece, pero las desigualdades aumentan. Yo también. tengo una frase, Fernando, escúchame que te interrumpa, que cuando la economía crece, ¿quiénes crecemos con el crecimiento de la economía? Es que pocas manos están concentrando la riqueza. Claro que sí, porque hay que ver cuáles son los sectores que la están generando. Pero la segunda pregunta viene en esta línea. Nosotros hemos estado aquí conversando de Sumarillo bastante sobre que aquí hay 27 partidos y los 27 partidos son tradicionales. Y eso significa
que esos partidos son de un dueño o de dos dueños, que en vez de ser entidades públicas son empresas privadas, que esos partidos son afuncionales porque ningún organismo que esos partidos no tienen un plan dentro de la oposición, no tienen un ordenamiento y que cuando llegan al gobierno llegan a repetir lo que estuvieron haciendo, que esos gobiernos están muy orientados también por los planteamientos que se hacen desde el exterior. Si nosotros tomamos todas las leyes, desde el 96 para acá, todas, no hay dos dominicanos que hayan elaborado esas leyes. Entonces, ¿qué pasa? Para no ir más lejos, porque hay muchas cosas más que decir de los partidos tradicionales. Pero el PRM está dentro de esa línea. Claro. Óyeme, y con el problema de que en el 94, 96, Peña Gómez estableció un modelo, no llegó a la presidencia, pero tenía un modelo muy claro, establecido por un partido que en ese momento ha sido muy superior a los PRD y a los PRM. Claro. Entonces mi pregunta es, Guido, tú estás militando en un partido tradicional y tú quieres ser candidato de un partido que te lleve a ser candidato a la presidencia y que si tú llegas a la presidencia en las condiciones que está ese partido, que es muy difícil que cambie porque son vicios estructurales lo que hay ahí, en todos esos dirigentes, que tú sabes que yo lo conozco muy bien. Tú quieres salir candidato y presidente, y si lo fuera, presidente de un partido como ese, ¿cuáles reformas tú vas a hacer? Porque tú estás hablando de nosotros, no estás hablando de ti. Vamos a dejar la respuesta, doctor, con su permiso, para nuestro próximo segmento. Regresamos, señores. Regresamos, doctor. Mira, yo le agradezco en el alma la pregunta que hace Fernando. A mí me pasa con esa crítica legítima, válida, que es un retrato casi hablado de lo que pasa en el PRM, como el que va a la iglesia y le falla el cura, con una inconducta. Tú impugnas el comportamiento del cura, tú no pierdes la fe. ¿Qué pasa? Que hay una propensión muy válida a confundir el comportamiento de la dirección media y de la base de los partidos con la actitud de sus cúpulas. Porque en una etapa de privatización de los partidos políticos, la cúpula se cree cooptar el diseño, la opinión y el juicio de la mayoría de los miembros del partido. La dirección media y la base del partido, y en la cúpula hay expresiones de eso. Hay gente que tiene un pensamiento social, democrático y progresista. Y yo te voy a hacer las distinciones. No es verdad que todos los miembros del gabinete de Luis piensan iguales. Lo que pasa es que hay muchos que la fuerza del presupuesto les genera un silencio. Pero en la privacidad, cuando tú conversas con ellos, te dicen, no, esto va mal. Aquí hay un dominio conservador. Ganamos con lo de abajo, pero estamos gobernando por lo de arriba. Eso es verdad. Ahora, escúcheme, entonces tenemos un gobierno con ministros sin ninguna fuerza moral para decir lo que piensa. No. Yo pienso que en este país hay una vocación de presupuestófagos. Hay gente que vive el presupuesto nacional y le tiene miedo a eso. Le tiene miedo, lamentablemente. Yo le pido a Dios que me dé fuerza hasta el último instante de mi existencia para no tenerle miedo al presupuesto nacional. Doctor. Pero lo que pasa mira, en Inglaterra a Tony Blair lo relajaba mucho, los miembros de su partido, porque decían que Tony Blair, cuando iba en el carro, ponía la dirección hacia la izquierda, pero doblaba para la derecha. ¿Qué te quiero decir con esto? El PRM tiene una base social popular, porque el referente histórico, que tú lo conociste tanto como yo, o mejor que yo, era José Francisco Peña Gómez. Entonces, la dirección media y la base del partido ha actuado con un sentido robótico, porque su referente, en términos ideológicos y sociales, era Peña, pero Peña desapareció. Y las figuras que han tenido la capacidad, no de sustituirlo, porque Peña es sustituible. ¿Quién es el referente ahora de esa militancia? Ahí voy. Quienes le han
tenido la oportunidad para cubrir ese espacio, tienen todos los defectos y pocas de sus virtudes. Frente a eso, ¿qué yo opino? Que una cosa es el comportamiento de la cúpula, y otra cosa es el criterio de la dirección media y de la base del partido. Y por vía de consecuencia hay que construir una candidatura presidencial que tenga una empatía con todos los sectores para que desde la dirección del Estado se implementen políticas públicas a favor de todos. Cuando la gente me escucha diciendo, Guido, tú tienes un fuerte acento social, yo le digo, claro, porque en países profundamente desiguales como los nuestros, el rol de un Estado, no desde el punto de vista clientelar, es ser tan solidario con los históricamente excluidos. Pero bueno, mira por qué una persona como nosotros genera un mayor nivel de confianza para el modelo democrático dominicano. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 o 20 años? Que hemos tenido partidos políticos en el poder donde funcionarios han hecho una acumulación terrible de transferir fondos públicos en bolsillos privados y terminan siendo competencia de los grupos ¿Por oligárquicos. quién es el referente del PRM ahora? No, yo pienso que en el PRM hay una voluntad en la dirección media, en la base del partido, porque la figura de Peña Gómez es irrepetible e insustituible. Ahora se quedaron con el instinto de hacer un partido al servicio de la gente, no al servicio de grupos económicos. Pero me pregunta quién es el referente del PRM. Para mí no es elegante en la actual coyuntura decir eso, porque yo soy un competidor. Entonces yo pienso que debo ser lo suficientemente humilde para, de forma privada, hacer una interpretación de quién puede representar eso. Pero yo no me quiero presentar frente a las cámaras o frente al país con el síndrome tradicional de todos los dirigentes políticos dominicanos, que usan más la primera persona del singular y no la del plural. No creo en eso. Desde que el presidente Abinader... Pero déjame decirle algo. Tú no me has contestado No, todavía. pero déjame decirle algo a él. ¿Por qué? Déjame decirle algo a él. Entonces, en la medida que una persona con esas características construya una opción, el partido se va a mover y a coincidir con su naturaleza. Te digo por qué. Porque los instrumentos que transforman los modelos políticos son los partidos. Porque repito, como el argumento del primer bloque, en América Latina, los outsiders, ahí la cura ha salido peor que la enfermedad. Y yo prefiero mover el partido con la coherencia histórica que le ha caracterizado para ganar un proceso convencional internamente. Fernando, tú conoces el PRD y el PRM, tú también, Jesús María. ¿Tú sabes por qué no hicieron una convención para elegir las autoridades? La última encuesta de República Dominicana elige, demuestra que ellos somos popular, que las dos figuras fundamentales del partido. Pero eso te lo van a hacer otra vez para la candidatura presidencial. Nosotros lo hicimos aquí, mire, con permiso, nosotros leímos una encuesta importantísima aquí hace unos 7 o 8 meses y destacábamos su ascenso popular. No, pero me lo dijeron. Nosotros lo leímos aquí. No, pero me lo dijeron. Descaradamente me plantearon la propuesta de una plancha unitaria para hacerme a mí primero vicepresidente. Y yo dije, yo no hago eso. Entonces, ¿tú crees que no te lo van a hacer otra Mira vez? por qué no lo pueden hacer ahora. Qué bueno que tú me lo plantees. El argumento para el partido tenía un ardid. Es la institucionalidad y tú vas a aspirar. Bien, perfecto, se la compré. Mentira, eso era Luis, que quería tener un partido a su servicio. Usted se refiere al presidente Sí, el presidente de la República. Porque la gente dice Hipólito pasó ya, de verdad. Él se adhiere pura y simplemente a las posturas del presidente de la República. Ahora, para la candidatura presidencial, Luis no va a tener excusa. Porque él no va a decir, es el partido. No, si él aspira a ser candidato a una repostulación, él necesita la legitimidad de su partido. Y ahí tenemos que competir. Porque tú no puedes decirle a la sociedad, apóyeme, vóteme, favorezcame, cuando usted no tiene el concurso de la base de su organización política. O sea que usted oficialmente se ha convertido ya en precandidato. No, pero todo el mundo sabe que yo voy a aspirar. Y lo he dicho. PRM. Claro, y lo he para dicho. Para competir con Luis Abinader. O con otros compañeros, porque la gente cree que es solo Luis. El compañero Ramón Albuquerque va a competir también. Hay otros compañeros que van a competir. Eso es la democracia. Y nosotros no nos fuimos del viejo partido porque lo impugnábamos porque reglas de carácter antidemocrático prevalecían. El PRM no puede ser Miguel Valga 2.0. El PRM tiene que ser un partido que niegue esas aberraciones, donde la competencia, la democracia, la participación. Lo que están haciendo en el territorio nacional es el gran tollo de la vida. Están imponiendo gente bajo consenso, bajo vocación de el que está con Luis. O sea, es una locura. Doctor Guido, desde que llegó su partido al poder,
se ha estado hablando que hay una desvinculación de la base PRMista con el gobierno. Ahora acaba de suceder que el gobierno saca de circulación al ministro que maneja la mayor cantidad de recursos públicos. ¿Qué mensaje entonces le envían al PRM a través de esa destitución del señor Fulcar? Pero mira, más que concentrarnos en la sustitución de un ministro, que es una facultad del presidente. No, pero el mensaje que le pueden enviar a la base del PRM. Pero más allá de eso, y Roberto es mi amigo, quiero decir, más allá de personalizar la reflexión, cuando tú ves la composición del gobierno, tú te darás cuenta que hay un profundo dominio conservador. Tú te darás cuenta que hay un profundo dominio de una visión empresarial respecto de la política. Y yo quiero sostener aquí que hay aspectos fundamentales, porque yo no soy un instructor del gobierno, yo no voy a reproducir la vieja lógica del partido, de que porque compito a la presidencia de la República tengo que hablar mal del candidato. No, Luis y yo tenemos una buena relación. Yo soy más amigo de Luis que Luis mío, y lo he demostrado en términos prácticos. No ando buscando una posición en el gobierno, ni en la transición, ni ahora. Bueno, porque usted nada. votó por él no ha votado por usted. No, yo trabajé. Quizá por eso, ¿no? Yo trabajé por convicción y eternamente satisfecho de haber contribuido humildemente a sacar y derrotar a Gonzalo Castillo. Pienso que eso fue lo mejor que le pasó al país. Ahora bien, en términos del diseño de políticas desde el gobierno, hay aspectos que yo discrepo de él. Por ejemplo, el presidente de la República, vía el Bandex, financió 2.000 millones de pesos para la clínica privada. Sí. Lo comentamos aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en un sistema sanitario con tantas dificultades a nivel hospitalario, hay que garantizar una mayor eficiencia de los hospitales y no buscar recursos públicos para financiar clínicas privadas. Segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con el proceso de privatización de los servicios consulares, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo mi resistencia con el tema de los aumentos salariales, más allá de que las leyes orgánicas de esas instituciones lo puedan validar, por un tema del momentum, de la coyuntura. Siento que más allá de la imprudencia, revela de que muchos funcionarios, por su escasa habilidad con el sector organizacional del partido, viven en una burbuja y le falta andar por el callejón, por el patio, por la esquina y saber cómo anda la gente. Pero lo penoso de eso es que su partido, como institución, no se pronuncia. Su partido no se pronuncia. Porque es que el partido, la institucionalidad está doblegada a la voluntad del gobierno. Es que las autoridades fundamentales del partido fueron impuestas por una línea del gobierno. Óyete, el presidente del partido, mi amigo, es el ministro fundamental del gobierno. No hay vocero político ahora mismo. Una de las grandes falencias que tiene el gobierno, que ha hecho a Luis presidente y relacionista público del gobierno, es el hecho de que el partido no existe. Si existiera un partido, otra fuera la historia, sobre todo frente al acoso y el cerco. Pero repito, hay gente en el PRM que tiene una concepción privatizadora de los partidos. Y eso tenemos que dejar a la base del partido que decida. Si la base del partido quiere un partido privatizado, que lo vote. Si quiere un candidato que se parezca a ellos, que lo vote. Guido, hay dos escenarios. Si el presidente Luis Abinader se reelige, se repostula, dices tú, yo no encuentro mucha diferencia en eso. Está bien, pero eso es semántica muy sencilla para lo que estamos conversando aquí. O la otra parte es que decida no repostularse. Así es. Entonces, hay esos dos escenarios. ¿Te refieres En el escenario... a Guido y a Ramón Alburquerque? No, en el primer escenario, pero déjame déjame terminar la idea, porque si no, no puedo elaborarla bien. Si es el primer escenario, yo entiendo que no obstante todo lo que tú dices, tus posibilidades disminuyen. Y la de todos los otros que van a ir en contra del presidente. En el segundo escenario, la cosa es más sencilla porque ya él no va. Pero de toda manera, pienso, a lo mejor equivocado, que tú que tienes tantas ideas muy claras establecidas, lo estaba planteando ahora con respecto a las privatizaciones, porque lo que sucede es que ese neoliberalismo que se ha implementado aquí desde el 1996, que conlleva todo ese tipo de cosas. Yo pienso que con toda esa idea que tú tienes,
un poco que haga como Petro, y yo quisiera oír tu opinión en ese sentido, y es la línea de conducta política que hicimos con Peña Gómez. Elaborar un plan. Sí. Elaborar un plan con todas esas ideas que nada más hay que sistematizarlas y elaborar un plan para que desde ahora tú tengas una alternativa en ambos escenarios con mayor fuerza, Ok, que es lo que yo creo. Pero vamos por parte, mira. Fernando, tú conoces el viejo partido y el incipiente que es este. La lógica en el viejo partido ha sido que el poder siempre derrotado. Antonio Guzmán apoyaba a Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco apoyaba a Peña, ganó Jacobo. Esa es la verdad. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Luis Abinader nunca dio un empleo y ha derrotado 2 veces a Hipólito. Esa es otra lógica, ¿eh? Esa es la jurisprudencia partidaria. Segundo lugar, si el presidente de la República no se presenta, la derecha del partido va a buscar un candidato. Esa es su lógica de actuación. ¿Lo va a buscar afuera o adentro? No, lo va a buscar. Pero está bien. Están en su legítimo derecho porque este es un partido, en teoría, policlasista. Ahora, la base del PRM hoy, que es la histórica base del PRD, tuvo en Peña un interlocutor válido de sus intereses. Y Peña conectaba arriba y abajo. ¿Cuál es el problema? Que ya Peña no existe. Y como la política del actual gobierno tiene un peso conservador, en el registro de la edición media de la base del partido habrá de reflexionar de la siguiente manera. Un segundito. Guzmán, conservador. Jorge Blanco, conservador. Hipólito, conservador. Luis, conservador. Es hora de buscar uno que se parezca a ellos. Doctor, nos vamos brevemente. ¿Cómo se siente después de la sentencia que condena al comunicador Linares? No, tú sabes que a Juan Bosch una vez en la comisión permanente le preguntaron que por qué él no le respondía a Guido Félix, que lo atacaba mucho. Le preguntó Washington de Peña: profesor, ¿y por qué usted no responde a fulano de tal? Le dijo: ay no, Washington, águila no caza mosca. Señores, regresamos. Muchas gracias, doctor. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,